Vamos a irnos a Santiago, como decíamos, y después leemos y ponemos estas necesidades delante del Señor. Dice el capítulo número 4, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibid, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Vamos a dejar hasta ahí la lectura. Gloria a Jesús. En esta ocasión vamos a hablar de las pasiones mundanas. Si no nos gusta esa palabra de mundano, podemos ponerle mundanalidades. A veces sentimos así fuerte la palabra de mundo, pero lo que significa mundanalidad o mundo es el sistema, hermanos. Es el sistema en el cual nos tiene, por qué no decirlo, nos tiene bajo control de alguna manera el diablo, o tiene al mundo bajo control. Entonces, a ese sistema es al que se le llama mundo, ¿verdad? A veces uno decíamos el domingo, que mundo a veces uno lo asocia a que va a un prostíbulo, que anda matando, que anda haciendo todo eso, cualquier cosa de esa. Entonces decimos es mundano, pero mundo es todo el sistema, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso no sea las actividades que se hacen en el sistema del mundo, el hacer todo lo que acabo de decir. Entonces hoy vamos a hablar de las pasiones mundanas. Entonces hay pasiones. En el caso de este capítulo, ustedes se recordarán, hermanos, que, Santiago ha venido haciendo un recorrido y no ha dejado de venir tocando las falencias, no del mundo, no de las personas que están sin Dios, sino las falencias de los que son parte de la iglesia, porque Santiago no se dirige al mundo o a los no cristianos, sino a la iglesia del Señor. Y en este recorrido ha venido hablando con respecto a los estragos que hace la lengua. No la lengua de los paganos, sino la lengua del creyente, aun cuando hay una regeneración. Ha venido hablando de lo que es la necesidad que el creyente pueda practicar lo que es la sabiduría de lo alto, que la sabiduría, en este caso de lo alto, él habla de que es pura, que es amable, que es benigna, que es llena de misericordia y da buenos frutos. Esa es la verdadera sabiduría de lo alto, y eso es lo que Santiago ha venido en estos versículos anteriores señalando, y en particular el penúltimo estudio se refería a eso, de lo que era el luchar por desligarnos de practicar
lo que es la sabiduría del mundo, que no es otra cosa sino la sabiduría diabólica. Así lo dice textualmente. Ahora, en este capítulo número 4, se podría pensar, bueno, que Santiago va a tomar una dirección diferente, o una postura que se va a referir a otros asuntos, como sería ponerle flores a la iglesia, como sería aludar, darle alguna frase de estímulo de santidad a la iglesia. No vemos en eso, o no vemos en Santiago esto. Más bien, a continuación, vemos acá que Santiago sigue refiriéndose a las falencias de la iglesia. Y en este caso, que en el caso específico de la iglesia, vemos que está carente de lo que sería una vida que siempre lleve lo que es la identificación de una regeneración. Es decir, ese es el guión que sigue Santiago, esa es la continuidad en este capítulo número 4. Por ejemplo, acá manifiesta una reografía más, o una continua reografía, que es, por supuesto, siempre esto radica en el descuido de los creyentes, en el descuido de la iglesia. ¿En qué o a qué me estoy refiriendo? Al descuido de la iglesia que lo lleva a actitudes de pasiones mundanales, de pasiones de amar, de desear lo que es el sistema del mundo. Y eso lo podemos, pues lo estamos viendo acá, que no hay paños tibios en Santiago, que no hay esas frases que a veces uno son las que espera de la palabra del Señor, o de aquellos hombres siervos comprometidos con la palabra de Dios. Pues la iglesia siempre está reclamando, está pidiendo que se le estimule, y no está mal el estimular a la iglesia, pero siempre Dios, dentro de su conocimiento al asunto de la iglesia, Él sabe de las falencias, Él sabe de lo que necesita el enfermo. El enfermo, si está el enfermo que se está convaleciendo, bueno, lo que se le tiene que decir así en esa literalidad es que tiene que tener cuidado para que se convalezca y se restaure luego, o pueda disfrutar de la salud. Eso es lo que recomienda siempre el médico, que ese enfermo, o ese que ha estado enfermo y que el médico lo está tratando, le pone las dietas, le dice: coma de esta manera, camine, haga esto, y sucesivamente. Eso le va a ayudar a su restauración física. Pues eso es lo que hace el Señor con su iglesia. Lo que hace es, el Señor primero sabe que somos convalecientes, somos enfermitos, pues, que estamos diríamos de alta, como son los términos en los hospitales. Estamos de alta, pero estamos en tratamiento. Y el tratamiento, pues, para el creyente siempre, ya nosotros lo sabemos de sobra, la palabra nos lo dice, que es lo que nos debemos de preocupar en seguir luego de que entramos en esos cuidados de Dios para nuestra vida espiritual. Entonces, el
El descuido espiritual es el que permite que se surta una vez más lo que son los asuntos de los cuales pues el Señor nos ha sacado. Los descuidos espirituales nos permiten o nos llevan una vez más a los deseos mundanales, a las cosas que realmente son cosas que para un creyente no tienen de veras ningún sentido ya. ¿Por qué no tiene ningún sentido? Porque ya nosotros, bueno, me estoy saliendo un poco para ya dirigirnos a nosotros como iglesia, que ya en el caso de nosotros, ya sabemos que las cosas viejas pasaron, que toda esa mundanalidad, es decir, esos deseos, esas cosas, esos anhelos, por eso que el apóstol Juan dice en su primera carta, en su capítulo número 2, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿A qué se refiere? Que la iglesia no debe de amar al mundo, es decir, al sistema de Satanás, que es en el cual nosotros estamos envueltos. Es decir, en ese sistema, no améis ese sistema ni las cosas del sistema, para ponérsela suave. ¿Por qué dice? Porque el que ama al mundo no ama a Dios. Porque el que ama al mundo es enemigo de Dios. Es decir, el creyente, aquí estaría diciendo Santiago, es de que haga ya un antes y un después, haga una división de lo que es el pasado y de lo que es lo que tiene por delante. Entonces, los creyentes, en términos generales, debemos de saber que eso es una realidad, que esas cosas por las cuales antes nos desdenaban, nos apasionábamos, nos moríamos por las cosas del sistema, pues eso ya no debe de caber en nosotros, porque debemos de estar muy claro, estaría diciendo Santiago, yo pues estoy nada más, hermanos, extendiendo la idea. Nosotros somos ya personas regeneradas. Y dice a la vez la misma palabra que somos extranjeros y peregrinos, que nuestra ciudadanía no es en esta tierra. Es decir, ya nosotros, ya dicho de esta manera, ya tenemos un pasaporte visado y tenemos una visa múltiple. Y no tenemos una visa que se va a vencer entre 10 años como lo hacen acá las embajadas del mundo. Nuestra visa ya es una visa que es para la eternidad. Es una marca, es un permiso que tenemos por medio de la gracia de Cristo, que nos lleva a constituirnos en una especie de seres humanos diferentes. Los que vamos por este mundo, pero que no somos de este mundo, porque nuestra ciudadanía es la patria celestial, es el cielo. Entonces, el descuido espiritual es, por eso el énfasis acá es las pasiones mundanas. Eso es lo que está tocando Santiago, las pasiones, el deseo, los anhelos que todavía siguen en la iglesia, que por el Espíritu, pues acá dije y lo repito, Santiago está sacando una radiografía de la realidad, porque qué bueno que la palabra del Señor, por eso es que allá aquellos le dijeron que era dura, pero eso es lo que necesita el reconvaleciente, eso es lo que necesita la iglesia. La iglesia no tanto necesita, hermanos, de dulces espirituales, de pasteles espirituales. Lo que necesitamos nosotros es, así como vemos acá al apóstol Santiago y vemos en la Biblia, hermanos, entera, esa palabra sólida, esa palabra que
que es la que nos va corrigiendo las conductas que ya no debemos de hacer por la naturaleza que hay en nosotros. Entonces, la iglesia necesita la palabra. La iglesia necesita el consejo de Dios. La iglesia necesita, hermanos, apegarse al texto, apegarse a la palabra que, como dice el Salmo, es lumbrera, es, hermanos, lámpara. Entonces, en este sentido, mire lo que dice Santiago. Está diciendo que hay pasiones. Imagínense, dice en el versículo número 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No está hablando acá al mundo, porque a veces esto nosotros lo asociamos, bueno, las guerras del mundo. Es cierto, de alguna manera, pues siempre esas guerras que conocemos como guerras, siempre se generan por las pasiones del mundo. Pero acá se está refiriendo Santiago específicamente a la iglesia del Señor. Ya les habló los efectos que tiene la lengua. Ya les ha tocado la necesidad que tenemos que buscar a practicar la sabiduría que viene de lo alto y no la del mundo. Pero ahora les va a tocar las pasiones que siguen habiendo dentro de la iglesia del Señor o dentro de los que componemos la iglesia del Señor. Ahora dice, no es vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Es decir, sigue hablando de miembros, sigue hablando de esa composición de miembros que hacen lo que es el cuerpo y por supuesto que hace también la iglesia de Cristo, la cual es esa iglesia compuesta de diferentes miembros, que somos en este caso nosotros. Dice acá, no son acaso vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Vamos a ver, vamos a detenernos en estos versículos. Lo que usted, no sé si coincide, si le podemos dar el sí o la razón a estos versículos de acuerdo a un acto examen de nosotros mismos. Porque es siempre en la sinceridad donde vamos a llegar a la conclusión que entonces este asunto es para mí, no es para aquel que no conoce al Señor, sino para mí. Entonces hay una actitud que se combate dentro de los miembros, y en este caso sería, pongamos, el corazón, que del corazón mana la vida y mana la muerte. Es un miembro dentro del cuerpo. ¿Y acaso no es el corazón el que siempre estará por mencionar ese miembro? Que aunque cuando se habla de corazón, se habla de esa parte de qué, esa parte emocional, que es lo que identifica el corazón. Entonces dice que los cuales combaten en vuestros miembros. ¿Y en qué combate? La codicia. Entonces la codicia es algo que, de acuerdo a lo que dice Santiago acá, es algo que está sin duda vigente, está viva dentro de aquellos que han sido regenerados. Aquí lo está diciendo, la codicia. Entonces, ¿y cómo podemos asociar eso? Yo por eso decía, si nos sinceramos y nos vemos nosotros, si esto tiene que ver con uno mismo como creyente. Y la idea es, si nos sinceramos o si nos preguntamos si todavía somos codiciosos. Por ejemplo, para mencionar ese primer punto que está diciendo, esa primera frase que está diciendo Santiago acá, si todavía somos codiciosos, si hay codicia dentro de nuestros miembros, dentro de nuestro corazón, tenemos nosotros codicias. Había que preguntarse si está Santiago fuera de base. A la verdad, no hay nada de que esté fuera de base, hermanos, porque como decíamos, por el Espíritu
se está manifestando acá una radiografía de la realidad de la iglesia del Señor. Entonces está diciendo, por ejemplo, dice codiciáis. ¿En qué sentido se está codiciando? Fíjese, hermano, que siempre, aun cuando venimos luego a Cristo, esas codicias, esas ambiciones no dejan de persistir en nosotros. Ahí estamos. Fíjese que es tan tremendo lo que es estas tendencias dentro del creyente, que dice, y si no tenéis, dice, matáis y ardéis en envidia, y no podéis alcanzar, y si no podéis alcanzar, combatís y lucháis, porque no tenéis lo que pedís. Es decir, una lucha. Aquí no estamos hablando de afuera, estamos hablando de adentro. Es una lucha. ¿De dónde viene esto de las codicias? ¿Dónde podemos ver esto de las codicias? Fíjese que a veces nosotros estamos como, bueno, pidiéndole a Dios un bien que necesitamos. Y Dios nos da aquel bien que necesitamos. Nos da una vivienda, nos da un vehículo, nos da las cosas que necesitamos para vivir. Pero el punto es que cuando ya tenemos esas cosas, las tenemos, Dios nos las da, pero ¿acaso esto no tiene sentido que dentro de nosotros sigue esa insatisfacción, hermanos? Cuando ya nos dio aquello el Señor, queremos más. Cuando ya nos dio aquello otro, queremos más. Cuando tenemos esta bendición, tenemos esto que no lo teníamos y que Dios en su misericordia nos lo dio, es un hecho que dentro de los corazones de los que componemos la iglesia siempre hay una batalla, siempre hay, hermanos, una insatisfacción que no nos deja concentrarnos dentro de lo que debemos de concentrarnos. Ya tenemos 2 casas, queremos 4, queremos 5, como dice Isaías, que quieren todas las casas, dice Isaías 5, y no se sacian. Pero eso no es un asunto solo del mundo. Eso no es un asunto de allá, sino dentro de la iglesia. Entonces, aquí se está refiriendo la codicia. Si no tenéis, dice, matáis. ¿En qué sentido? Muchas veces, bueno, si no tenemos, hacemos malabares, hacemos picardías dentro de la iglesia, mentimos con tal de lograr nuestros negocios, con tal de lograr nuestros objetivos puramente, hermanos, temporales. Eso, todos creo que seguimos mellando en esto. Seguimos haciendo seguimos practicando de donde el Señor nos sacó. Y cuando dice, voy a leérselo en otra versión para que veamos en este caso de qué manera lo entendemos siempre. Por supuesto, acá dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Es decir, entre los hermanos. Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear y matar y promover guerra. Está hablando de los hermanos. Prevalece la envidia. Ya usted lo ven un poco bendecido, el otro está con la gran cara, que saber si no venderá droga. Es decir, y estaría bien que por lo menos se quede nada más con lo que es la insatisfacción verbal, sino que dice, no, yo no me voy a dejar.
No, yo no me voy a dejar, yo voy a comprar un carro mejor que ese. Está el celo, está la envidia dentro de la iglesia. Le ven, hermanos, una casa, dice, mire, ya vive por allá. No, yo voy a vivir más allá. Y el otro dice, no, yo me voy a ir a otro lugar más exclusivo. La envidia, el celo, porque el otro tiene. Y lo peor es que acá está diciendo que si no es posible el conseguir eso, bueno, hace cosas indebidas, como es matáis. Cuando dice matáis, estaría hablando en este caso de actitudes, porque a veces uno dice, bueno, yo no he matado, pero hermanos, con la lengua, con nuestras actitudes matamos la fe de alguien, con nuestras conductas. Por eso es que el creyente debe de saber que ha sido sacado del mundo, de las vanidades del mundo, de las avaricias, y que es cierto, estamos siempre en este mundo, pero no somos del mundo, y que nosotros somos otro género, aunque seguimos siendo humanos, pero somos de otra estirpe. Imagínense, dice, bueno, ustedes si no pueden conseguir, son capaces de hasta pelear. Y ahí anda la gente peleando y dice, bueno, ¿y este por qué está incómodo conmigo? Tal vez porque le ha visto que anda zapatillos regulares, que ya no se le mete el aire, y ya está enojado, porque como que el asunto es, hermanos, la competencia dentro de la iglesia. Nosotros no debemos de ser competidores en estos campos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya nosotros, damos un amén, iglesia, ya nosotros, hermanos, con lo poco o con lo mucho, ya nosotros somos bendecidos. Si lo cree, dé un fuerte amén. Ya nosotros somos bendecidos. Esa es la razón por la cual el apóstol Pablo dijo, yo estoy acostumbrado a gozarme teniendo y no teniendo. Es decir, el apóstol, veamos el ejemplo en gente que Dios lo llama para guiar, para evangelizar, como serían sus apóstoles, sus siervos. Veamos el ejemplo, por el caso de Pablo. Dice, yo estoy acostumbrado. Es decir, Pablo no estaba envidiando, ni los logros espirituales que tenían los demás consiervos en el campo espiritual. Él decía, yo no quiero, más bien dice, seguir arando o sembrando en la tierra de otros. Más bien yo me voy a enfilar a donde no ha habido siembra. Y esa era la forma de Pablo. Pero Pablo no andaba viendo, y usted ve que cuando, por ejemplo, llega ante los corintios, cuando llega ante los efesios, él les dice, yo no vine acá, no vine por lo de ustedes, yo no vine por sus ofrendas, yo no vine porque me dieran casa, para que me dieran carro. Damos un amén, iglesia. Yo no vine por eso, yo vine por sus almas, yo vine a buscar las almas de ustedes. Son ejemplos que nosotros podemos ver, y que estos hombres en el campo puramente, hermanos, espiritual, ellos sabían contentarse teniendo y no teniendo. ¿Por qué? Porque el creyente ya lo tiene todo. El creyente no tiene que estar, hermanos, angustiándose porque no ha logrado aquel objetivo, porque no ha logrado ser millonario. Hay gente que dice, yo si logro 1 millón, yo voy a apostarle al otro millón, y lo costoso es el primer millón, y lo demás es fácil. Pero ¿qué es eso, hermanos? Si yo no estoy hablando de acomodamiento dentro de la vida. Aquí el espíritu que está mencionando Santiago es un espíritu de codicia, es un espíritu de celos, es un espíritu diabólico del mundo. Eso es, no se está refiriendo a aquellas proyecciones sanas, aquellas actitudes
que son para bien y no para mal. Pero, por ejemplo, fíjese que dice, así que teniendo sustento, dice Pablo en 1 Corintios 6:8, teniendo sustento y abrigo, dice, sean vuestras costumbres, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Estemos contentos con ello. ¿Por qué tenemos que estar contentos con ello? Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Que se oiga un amén. Dijo el proverbista, no me des riqueza, no me des riqueza, no me des pobreza ni me des riqueza, no sea que al tener te niegue. Porque todas estas cosas de ambiciones, si usted, yo le aseguro, hermano, yo le aseguro, le voy a decir esto y no es profecía, yo le aseguro que si el Señor lo empieza a bendecir en lo económico, adiós fulano de la iglesia. ¿Por qué? Es mejor, yo a veces le digo, Señor, solo manténlos con la comidita, su casa y su recibo para que honren sus deudas. Aleluya. Y me va a decir, entonces usted no ha orado, hermano, para que yo sea millonario. No, porque sé que te vas a ir. Es mejor coyol quebrado y coyol comido. Es así como, hermanos, podemos mantenernos, porque si luego viene una bendición, usted o yo no somos capaces de, hermanos, de revertir esas bendiciones para la gloria de Dios, porque somos egoístas, aún siendo regenerados. Siempre persiste el ego, siempre persiste el yo. No, para mí, para el yo. Y eso es contraproducente, y eso no es lo que un creyente debe de practicar, o debe de, sí, practicar dentro de la vida espiritual. Un creyente, vamos a ver en otra versión, dice, ¿dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos. ¿Qué es lo que desea el hermano? Que siempre están luchando en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa y de cómo no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no piden a Dios. Ahí está la medicina. Es decir, no podemos estar, usted y yo, el consejo central acá es que como creyentes, está diciendo Santiago a esa iglesia que se dirige y que por supuesto se dirige a nosotros también, no podemos estar en esa vida de intereses, en esa vida de pleitos, de codicia, de envidia, de celos porque yo no tengo, celos porque aquel lo bendice Dios y a mí no me bendice. Todo eso no debe de estar en nosotros. Vea qué interesante es que, como decía Santiago, no es un apóstol de flores, es un apóstol que lo usa Dios para que saque una radiografía de la iglesia. Y que al sacar esa radiografía de la iglesia, imagínense, en la radiografía le sale que son codiciosos, que son envidiosos, que son celosos y que si no tienen, se llevan de encuentro a quien sea con tal de obtener el objetivo. ¿Acaso esas no son las pasiones mundanas? ¿Acaso eso no es de donde Dios nos sacó? ¿Acaso eso no es, eso con eso estamos mostrando, hermanos, como empecé diciendo, que es una situación ya no de Dios, no es una situación que es culpa de Dios, no,
es culpa de nosotros. Porque yo siempre lo he dicho de esta manera. La salvación es un regalo que Dios nos da. Es por su gracia, es por su misericordia, no es por mérito. Pero lo que es la lucha para oponerse a todas las pasiones del mundo, hermano, ya eso ya es un asunto ya suyo, ya es mío como creyente. Por supuesto, vamos a ser fuertes siempre con la ayuda del Señor, pero es algo que cada uno de los creyentes dice, bueno, de todas estas ambiciones me sacó el Señor. Yo les he contado en alguna ocasión de un hermano mexicano, un pastor de México que estuvimos con él en una ocasión, y empieza un hermano de la iglesia a contarle de los negocios, de los business, de lo que es. Y yo me quedé observando la conversación que tenían ellos ahí. Y después le dice el hermano, después que aquel le contó y le contaba las ganancias y le contaba todo, pegó un suspiro y dijo, ay hermano, le dijo, de ese mundo codicioso me sacó Dios, le dijo. Yo no quiero oír nada de eso, hermano, ya le digo. A la verdad, pues que esto lo asocio con esto de Santiago, lo asocio con eso que yo escuché. Pero ¿por qué habla de ese, hermano? Porque esa es una angustia, eso no le va a dar fin, hermano. Como le dije, la codicia es tan terrible, es tan diabólica, que usted logra esto, mañana quiere lo otro. El ser humano es el animal más insatisfecho que hay en la tierra. Es decir, usted logra esto, ya quiere lo otro, y logra aquello, quiere lo otro. Y si no lo logra, y si alguien se le atraviesa en el camino, se lo lleva de encuentro. No importa que lo patee, porque usted quiere alcanzar. Y estamos hablando de cristiano. Usted se lo lleva de encuentro, usted lo engaña con tal de vender la casa, y que debajo de la casa está una grieta que solo está medio repellado ahí, con tal de venderse, y le llega el hermano y se lo vende. No, yo lo que quiero es el pito. Y eso ha sucedido. Eso ha sucedido. Hay casos así. ¿Por qué no usar la honestidad? Mire, por aquí pasa un túnel y algún temblorcito se le va a hundir la casa. No, pero él se lleva de encuentro a cualquiera con tal de lograr lo que él quiere, su negocio. Y eso no va con los regenerados, eso no va con la iglesia. Eso no es correcto para nosotros. Es un hecho que tenemos que esforzarnos, porque la parte nuestra, como dije, la parte de Dios es la salvación, pero la parte nuestra es, hermanos, irnos sacudiendo de aquellas ambiciones. Nuestras ambiciones deben de ser los asuntos espirituales. Nuestras ambiciones deben de ser, hermanos, de qué manera queremos conocer un poco mejor a Dios. Nuestras ambiciones deben de ser, un día voy a andar en esas calles de oro. Nuestras ambiciones deben de ser cómo aprender más de la palabra. Nuestras ambiciones deben de ser cómo ser más rico en el espíritu. Damos un amén. Ese debe de ser. Nosotros tenemos que cambiar el libreto del pasado y usar un nuevo libreto, el libreto de la vida eterna, porque nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos de la patria celestial. Entonces ahí estamos llevándonos de encuentro a quien caiga. Porque aquí sálvese el que pueda, eso que lo haga el mundo. Pero Santiago dice, ustedes tienen un problema, aparte de la lengua, aparte de sus actitudes, aparte de eso, su corazón, que es otro miembro del cuerpo, es un corazón codicioso, es un corazón ambicioso, es un corazón que si no tiene, mata para conseguir lo que quiere.
está celoso, está lleno de envidia. Entonces, ¿dónde se queda aquellos que nos rasgamos las vestiduras y decimos, mire, si es que yo soy una gran maravilla? Es que Santiago se lo dijo a esos a quien se dirigió él. Pero eso ya no pega conmigo, porque usted viera cómo oro yo, usted viera cómo ayuno yo, usted viera cómo me congrego yo, usted viera cuánto le sirvo al Señor yo. Si en eso no estamos, en eso no hay discusión, podemos venir, podemos hacer y hacer todo ese actuar, pero el punto es, ¿qué hay en nuestros corazones? ¿Qué hay en nuestros corazones? Hay veces, hermanos, que ni a la iglesia podemos venir. ¿Por qué? Porque las cosas de allá afuera son lo más interesante. No podemos, bueno, hay gente que el domingo se queda lavando el carro porque su carro es más importante. Ambiciones, idolatría en las cosas que perecen. Damos un amén. Se van a pasear la familia cuando tienen que estar en el culto. Está bien, después del culto vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nuestra prioridad debe de ser las ambiciones espirituales. En eso debemos, hermanos, de esmerarnos en los asuntos. Entonces, el trabajo nuestro es irnos limpiando, y nos sacudiendo, y nos tratar la manera de comprendernos unos a otros, de no ver rivalidades en nosotros, de no ver diferencias. Es cierto, somos diferentes en sí, pero estamos unidos en una sola fe, en un solo bautismo, y estamos unidos en un mismo Dios. Y es más, vamos a vivir en un solo lugar. ¿A dónde es donde vamos a vivir? Usted no va a vivir en una ciudad opuesta de lo que sería las partes horizontales de allá del cielo. Vamos a vivir en una sola ciudad. Vamos a vivir en una sola ciudad. Amén, amén. La ciudad que se llama la Jerusalén celestial. Ahí va a vivir usted y voy a vivir yo. Amén. Y le digo, el día que muera usted o muera yo o venga Cristo, no se va a llevar las casas, no se va a llevar dinero, no se va a llevar lo que alcanzó llevándose a otro. Se va a ir usted nada más. Nos vamos a ir pelados, pero bendecidos con Dios. No nos vamos a llevar nada. Entonces es incoherente la envidia, las pasiones por las cosas del mundo. Es incoherente estar apasionado, que yo quiero esto, que yo voy a lo. Yo no digo, la Biblia no se está oponiendo a lo que es el emprender, lo que es en actuar. Bueno es que no coma el que no trabaja. No, aquí el punto es esa pasión por las cosas del mundo. Esas cosas ahí están, que las sigan buscando y que se den todo por encontrarlas y hallarlas. Los hombres que no conocen al Señor, la gente que está en las tinieblas. Porque al fin y al cabo todo, eso es lo que dice Juan. Dice, el mundo pasa y todas sus cosas, el mundo pasa. Quiere decir todas esas cosas que presenta el mundo, esas modas, esos encantos, esas cosas atractivas que presenta el mundo, esos logros, aun cuando sean de cualquier índole, académicos, de dinero, de fama, de cultura, lo que sea allá, no hay, hermanos, forma de entrar, ni nos dirán nada,
por cosas que logramos en esta tierra, todo, hasta los calcetines, porque si viene el rapto, no crea que vamos a ir con calcetines, vamos desde ese momento, dice Pablo, y seremos transformados. Alabado sea el nombre del Señor. Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dicho de otra manera, nos van a quitar este cuerpo catarroso y nos van a poner un cuerpo glorificado, y vamos, hermanos, a volar con Dios en el cielo. Entonces el énfasis acá es: no se estén muriendo no por las pasiones de este mundo. Suéltense ya. Teniendo sustento y abrigo, si usted tiene su forma de vida, concentre su fuerza, sus ideas, su potencialidad que tiene en los negocios del Señor, en lo de Dios. Sacúdase eso si ahí viene la ambición, y por esa ambición de que usted quiere pagar sus deudas, que usted quiere con todo lo que va a trabajar, usted va a sacar adelante sus hijos. Mire, va a sacar adelante a sus hijos y que les va a dar los mejores estudios a sus hijos. Yo finalizo diciendo, el versículo 3 está la clave. Dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Entonces vamos a ver en qué consiste esto. Con esto terminamos. Pedís, vean, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué es que se pide mal? Porque está bien, Señor, haceme millonario, yo quiero ser alguien de dinero, pero lo bueno sería: dame un buen trabajo, dame una buena economía, dame una buena salud. Entonces piden, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando viene Dios, siempre en su misericordia, pues, dicho de otra manera, acá lo que necesitamos nosotros, aquello que necesitamos, no debe de irse por la vía de las emociones del corazón, por las ambiciones del corazón. Deben de centralizarse por la vía de la oración. Entonces debemos de pedir al Señor: yo necesito esto, Señor, pero ya esa es otra cosa. Yo necesito mi salud, Señor. Entonces hay veces que el Señor, hermanos, no responde a esa petición, porque pues es una cosa tan vital, la salud, y hay veces que se termina muriendo la persona, y bueno, y eso no quiere decir que no nos vamos a morir, pero a veces cuando pedimos: dame mi salud, que pueda caminar, Señor, dame mi salud, entonces el Señor a veces no responde, a veces en su soberanía responde. No da la salud porque está pidiendo mal. Apenas lo compone, mire, se acabaron los cultos, se acabaron las promesas. Entonces está pidiendo mal. Dame, Señor, un buen trabajo. Y el Señor le puede dar ese trabajo, pero, hermanos, a veces no se lo da. ¿Por qué? Porque está pidiendo su trabajo para hacerse de otra casa, para hacerse de más carros, para hacerse de más ropa, para hacerse de más cosas. Y por eso es que no reciben, porque están pidiendo mal. Lo que pidamos en oración, damos un amén. Lo que pidamos, la clave acá está, que debemos de pedir bien. ¿En qué sentido? Dame esa casa, dame ese título, dame esta salud, dame esta fuerza, dame esto, Señor. Pero esto es para la gloria tuya. Esto no es para echármelo encima. Este carro, esta casa es para la gloria tuya. Esta casa va a ser un hogar de restauración. Pedís mal, dice, ese es el problema. El problema es, y si lo que piden no lo reciben, porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Terrible, ¿verdad? Cuando uno mira, hermanos, cuando mira esto, uno es de ponerle atención. Cuando escucha esto hay que ponerle atención.
Porque usted va a tener todo lo que usted necesita. Dios no nos llamó a su gracia para que andemos fiando las tortillas, para que andemos endeudados hasta donde no se debe, para que andemos pidiendo, dando lástima. No, Dios siempre nos va a dar todo. Yo me remito en el caso, por ejemplo, el caso hermano de los millonarios, de los patriarcas millonarios. ¿Por qué Dios bendijo a Job? Vea el trasfondo de Job. Dios lo había bendecido, pero ese hombre, esa riqueza la tenía a la disposición de Dios. ¿Por qué a Abraham no se le subieron los humos y a nosotros solo nos cambia de acá, de Soyapango, y nos pasa allá del río ese de las cañas al otro lado? Ya andamos todos creídos ya dejamos el privilegio porque es muy feo ahí, es muy peligroso ahí en Soya. Y ya empezamos, hermanos, ya empezamos con los resabios. Por eso a veces ahí nos tiene el Señor, ahí y gócense ahí. Agarre este 6:6 de Primera de Timoteo, hermanos. He aprendido a estar contento teniendo y no teniendo. Entonces vemos a esos millonarios. Abraham, multimillonario, pero no se le subió el humo. Todo era para la gloria de Dios, para los altares de Dios, para lo de Dios. Dios nos va a dar todo. Usted no tiene idea qué es lo que nos va a dar Dios. Pero primero sacudámonos de los celos, de las envidias, de las codicias, que son las pasiones del mundo, y ordenemos la vida buscando en oración a Dios para que Él nos dé lo que necesitamos. Pero debemos de pedirlo bien. Yo he escuchado personas que dicen: si Dios me bendice en esto, y Dios lo hace, aún sabiendo que no le va a cumplir. Pero podrán ser excepciones. Hay cosas que Dios no le da. Usted está orando y usted está pidiendo, pero como su corazón es un corazón envidioso, es un corazón codicioso, es un corazón que no tiene paz. Y si a veces estamos en la iglesia porque no tenemos para dónde corrernos, porque media vez, bueno, usted ve la gente pues que se va para Estados Unidos, no todas, pero luego, hermanos, fíjese, ahí salen como unas frases cuando vas para Estados Unidos, cuando vas por esos montes, por esos desiertos, le prometes todo a Dios, pero cuando ya estás allá, ya tenés los primeros sueldos, no te acordaste de Dios. Uno se olvida y dice: no, Dios me oyó. Sí, Dios me oyó, pero ¿de qué sirve si el hombre ganara todo el oro del mundo y pierde su alma? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dios me oyó, dice, porque me libró del que me mataran en el camino, y ahora estoy bendecido, tengo 4 casas. Pero jamás se acuerdan de la iglesia donde los formó Dios para que mandaran por lo menos siquiera algo en gratitud a Dios. ¿De qué sirve? Allá tienen un montón de dinero, se hacen de mucha plata, pero sin Dios, ¿para qué sirve eso? Así que mejor así, hermanos, en que sea así, porque no reniegue, porque el Señor conoce nuestros corazones. Si tú le estás pidiendo posición material, si es para Dios, para invertir en lo de Dios, lo vas a recibir. Es que Dios no te va a limitar, porque Él no nos ha traído a un reino de desgracia. Él nos ha traído al reino de gracia. El problema es que nosotros no nos queremos sacudir lo que es, hermanos, las pasiones del mundo. Es decir, con ese trasfondo del mundo.
Ya no se puede si es que somos ya personas que le pertenecemos a Dios. Sacudámonos eso. ¿Y por qué? Repito lo último. ¿Por qué? Porque es que no podemos, hermanos, cambiar esa agenda diabólica aún dentro de la iglesia. Dígamelo por qué. Vamos a ver, dígamelo por qué. Porque nos descuidamos de la vida espiritual. ¿Qué sucede? Ahí estamos en el negocito. Ahí viene el negocito y dice: Dios me está bendiciendo. Hay que saber qué es bendición de Dios y qué es trampa del diablo. Amén. Porque nosotros todo, Dios me dio mi carrito, Dios me dio mi casita, Dios me dio mi negocito, Dios me dio este empleo. Si ese empleo te va a quitar el crecimiento espiritual, es mejor lo poco. Y Dios no nos va a dejar. ¿Estamos de acuerdo? Que se oiga un amén. No nos va a dejar en ningún momento. En ningún momento. Dele fuerte esas palmas al Señor. Dice Primera de Timoteo 6:6. Mire qué interesante. Dice, vamos a ver. Esto es importante. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Si nos va a hacer daño, las cosas, mejor, así como me tiene, Señor, está bien, porque yo me conozco, yo soy adicto a aquello. Ayúdame. Pero ese es un trabajo nuestro. El descuido espiritual por estar en la ambición de... Mire, hermano, si nunca, fíjese, le voy a decir esto último. Fíjese que uno, de ser humano, nunca termina de hacer las cosas. Nunca dice: hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer esto. Y se queda siempre en deuda, porque luego le llega la muerte a todos. Y nadie termina de hacer las cosas. Siempre nos quedamos con la idea de que vamos a hacer aquello, pum, pero somos mortales. Entonces, tratemos la manera de sacudirnos de nuestros corazones, estaría diciendo Santiago, las pasiones del mundo. No dormimos porque no tenemos. No dormimos porque vemos que el otro tiene. Estamos angustiados porque queremos igualarnos a aquel. No, usted viva su evangelio, agrade a Dios, sirva a Dios, y que eso sean nuestras mayores ambiciones, el agradarlo a Él. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar ese